reveladas, 2 horas de espeluznantes relatos de fincas malditas y sus horrorosos secretos ocultos. La noche caía como un manto oscuro sobre el pequeño pueblo en la sierra, y el viento susurraba historias que apenas se atrevían a ser escuchadas. Miguel, un joven albañil de corazón decidido, terminaba su jornada en una construcción que parecía estar tejida con su esfuerzo. Las sombras se alargaban, y una sensación de inquietud se apoderaba del ambiente. Una llamada anónima rompió el silencio. Una voz grave, temblorosa, le advirtió: el peligro está más cerca de lo que imaginas. Sus manos temblaron y un escalofrío recorrió su espalda. Se apresuró a volver a casa, consciente de que la oscuridad se cernía sobre su vida como un lobo al acecho. Al llegar, la casa estaba extrañamente silenciosa. Su madre, su única compañía, no estaba. El corazón de Miguel se aceleró, y un sudor frío comenzó a empaparlo. Salió a la calle, donde el eco de sus pasos reverberaba entre los muros descascarados del barrio. Las luces parpadeaban dudosas, como si también temieran lo que acechaba en la penumbra. Llamó a los vecinos, pero sus caras, antes amables, ahora mostraban una inquietante evasión. Sentía que algo oscuro se cernía sobre ellos, un secreto que volvían a guardar bajo sus lenguas. Mientras conversaba con don Pablo, el anciano del lugar, un murmullo se hizo eco en el aire. No deberías andar por ahí, advertía, su voz temblaba por el miedo. La finca maldita es el núcleo de todo esto. Algo se ha desatado. Pero antes de que Miguel pudiera preguntar más, una sombra cruzó su mente, y el recuerdo de su abuelo surgió, un hombre fuerte, pero marcado por el esfuerzo de haber trabajado un tiempo en esa finca tenebrosa. Se decía que el dueño había hecho un pacto oscuro, y que las almas de quienes allí trabajaron estaban atrapadas, condenadas a no descansar en paz. La angustia se apoderó de él. Investigar se volvió una necesidad. Mientras recorría la aldea, los rumores aumentaron. La finca maldita no era solo un viejo cuento. Las historias de rituales, sacrificios, y aquella presencia espantosa que regresaba todas las noches comenzaron a bordear su mente como sombras danzantes. Con cada paso, sentía que la inquietud se hacía carne y hueso, constriñendo su pecho. Cada esquina era un ojo que lo observaba, y cada susurro del viento podía convertirse en un grito desgarrador. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con determinación, Miguel se tuvo que enfrentar a lo que estaba por venir. El camino lo condujo a la finca, y, cuando se acercó, un aire helado lo envolvió. Aquellas paredes crujían, como si los ecos de aquellos que sufrieron allí clamaran por liberación. La puerta, desgastada y cubierta de hiedra, se abrió con un chirrido escalofriante. Justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, un grito desgarrador resonó desde el interior. Era su madre, inconfundible, atrapada en las garras de aquel horror. La pregunta quedó en el aire: ¿será capaz de enfrentarse a los secretos de la finca maldita? ¿Alcanzará a salvarla a ella, o él también se convertirá en parte de esa oscura leyenda? El corazón de Miguel latía con fuerza, como un tambor en la noche silenciosa. La oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor, retorciéndose y susurrando cosas inconfesables. Sin pensarlo dos veces, cruzó el umbral crujiente de la finca maldita, donde la penumbra se avivó con el eco del grito de su madre. La primera impresión fue abrumadora. Un olor a humedad y descomposición se mezclaba con el aire pesado, y cada paso que daba por el oscuro pasillo acentuaba la sensación de que lo estaban observando. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, o tal vez manchas de algo más terrible, algo que había permanecido allí desde tiempos olvidados. Miguel sintió que su piel se erizaba ante la posibilidad de que las almas atrapadas lo estuvieran acechando. «Mamá», gritó, su voz resonando sin respuestas. La desesperación le cortaba la respiración, y su mente se llenaba de imágenes de lo que podría haberle ocurrido. Agachó la vista, buscando alguna señal, algún rastro que pudiera llevarlo a ella. En la penumbra, encontró una vieja lámpara de aceite, y con manos temblorosas, la encendió.
La luz temblorosa iluminó un camino marcado por huellas de barro que parecían arrastrarse hacia lo más profundo de la casa. Mientras avanzaba, el aire se volvía más frío, como si cada respiración se tornara en susurros de advertencia. Las sombras danzaban alrededor, formando figuras indistintas que lo acechaban, burlándose de su valentía. Sintió un escalofrío cuando un susurro suave y grave se deslizó a través de sus pensamientos: «Ella está aquí, Miguel». Siguió el eco de esa voz, guiado por el impulso de rescatarla. En el fondo de un corredor se topó con una puerta entreabierta. Un brillo tenue emanaba del interior, como si la oscuridad no se atreviera a entrar allí. Miguel contuvo el aliento y empujó la puerta con fuerza. El espectáculo ante sus ojos era aterrador. En una habitación oscura, su madre yacía inconsciente en el suelo, rodeada de velas derretidas y un extraño altar improvisado hecho de restos de animales. La angustia se convirtió en rabia, no podía dejar que el pasado de esa finca reclamara a su madre. De pronto, un sonido seco interrumpió sus pensamientos, y Miguel se dio la vuelta bruscamente. Desde las sombras, una figura se deslizó hacia él. Era un hombre de aspecto atemporal, con una mirada penetrante que parecía atravesar su alma. «¿Por qué has venido aquí, joven?», preguntó con una voz que resonaba como un eco en su cabeza. «Has despertado cosas que deberían permanecer dormidas». Miguel sintió un sudor frío recorrer su espalda. «Suéltala», exigió, dando un paso adelante. El hombre sonrió con una expresión que mezclaba conocimiento y desprecio. «No puedes salvarla. Ella es parte de nosotros ahora. La finca reclama lo que es suyo». Las palabras de terror resonaban en su mente, y Miguel comprendió que no solo debía luchar por su madre, sino por su propia vida. La sala parecía cerrarse a su alrededor, las sombras cobrando forma, las voces sutiles multiplicándose. Lo que había comenzado como una simple búsqueda se transformaba en una batalla contra un poder antiguo. Con todas sus fuerzas, Miguel se abalanzó hacia la figura, decidido a enfrentarse a lo imposible. Pero antes de que pudiera dar el golpe, el suelo tembló, y una risa profunda y gutural resonó en toda la finca. Las paredes vibraban, y el aire se llenó de un grito desgarrador, un lamento de siglos que lo envolvió como una tormenta. Justo cuando todo parecía estar perdido, un intenso resplandor emanó del altar, iluminando la habitación. Miguel sintió una energía desconocida fluir a través de él, dándole fuerzas. Y en ese momento, entre el caos, comprendió: la finca no solo guardaba secretos, también poseía una oportunidad. Sería hora de descubrir si ese poder sería suficiente para salvar a su madre, o si se convertiría en su siguiente víctima. ¿Logrará desatar la verdad oculta en la finca maldita o caerá en la trampa mortal de los antiguos pactos? La luz del altar centelleaba y llenaba la habitación de sombras danzantes, pero Miguel no se detuvo a admirar el brillo. El terror del hombre en la esquina, la risa profunda que aún reverberaba, lo empujaron a actuar. El calor de la energía que sentía palpitaba en sus venas y encendió su determinación. «Suéltala, te lo advierto», gritó, pero su voz temblaba. El extraño sonrió de nuevo, aún apoyado en el marco de la puerta, como si todo ello fuera un juego macabro. Las llamas de las velas chirriaban, y las sombras alrededor parecían querer apresarle. Sin pensar, Miguel se lanzó hacia su madre, aferrando su cuerpo inerte. Sentía su pulso débil y su respiración era un hilo. La presencia oscura se acercó a ellos, y a medida que lo hacía, los murmullos se intensificaron, como si la casa misma estuviera disgustada con su osadía. Miguel, mientras mantenía su cabeza baja, notó que el polvo del suelo formaba figuras antiguas, símbolos que parecían cobrar vida. «Vete», gritó, girando su mirada hacia la figura ominosa. Pero el hombre, tranquilo, hizo un gesto con la mano, y la habitación se sumió en un silencio aterrador. Se podía escuchar un susurro en el aire, como si la finca se preparara para un ritual. «No puedes salvarla», murmuró la voz del extraño, enredándose en la mente de Miguel, dificultando su concentración. «Eres un peón en este juego, solo un tonto que busca lo imposible». Miguel sintió que su determinación flaqueaba, pero, en ese instante, el resplandor del altar se intensificó, brillando como un sol oculto, llenando de calidez su cuerpo y reforzando su espíritu. «¿Qué me has hecho?», preguntó, mirando con furia al hombre. Este pareció satisfecho, su sonrisa se ampliaba. «No te lo puedo revelar, pero, tu madre es solo una de las piezas. La finca busca un nuevo guardián. Y tú,
Miguel, has sido elegido. Las palabras resonaban como un eco en todas partes, mientras Miguel comenzaba a recordar las historias que su abuela le contaba de niños, sobre el sacrificio de los elegidos. El pavor escalofriante lo asaltó. ¿Podría convertirse en eso? Desesperado, intentó encender la lámpara de aceite que había dejado caer al principio. La chispa falló, y un grito de frustración escapó de sus labios. Fue entonces cuando, en su incertidumbre, escuchó el llanto de su madre, como un eco que lo llamaba de vuelta a la realidad. «Mamá, despierta», gritó, agachándose junto a su lado. La luz del altar bañaba su rostro, y en ese momento, algo volvió a liberar un grito desgarrador que llenó la sala. Las sombras comenzaron a retorcerse, como si lucharan por liberarse de una prisión antigua. Sin más opción, Miguel tomó una profunda respiración y se concentró en el resplandor. Destellos de imágenes pasadas parecían atravesar su mente. Vio a personas luchando con fuerzas oscuras, pérdidas inmensas, y visiones de un ciclo de muerte y resurrección. Finalmente, entendió que el altar no solo era un foco de poder, sino también un camino hacia la redención, una forma de romper el ciclo que había aprisionado a tantos. «Voy a liberarte», exclamó con una determinación renovada, mientras se levantaba. Con cada palabra, sentía la energía del altar fluir a través de su cuerpo, una conexión intensa entre su propia voluntad y la esencia de la finca. La figura del hombre se convulsionó por un momento, como si el poder de Miguel comenzara a afectarle. Pero antes de que pudiera actuar, las velas se apagaron abruptamente, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. Miguel sintió un sudor frío y un profundo escalofrío recorriendo su espalda. El silencio era ahora denso, casi tangible. ¿Había conseguido algo o simplemente había desatado un horror aún mayor? Su corazón latía con fuerza, el miedo le atenazaba la garganta. «¿Sabes lo que debes hacer, Miguel?», susurró una voz femenina, llena de angustia. Era su madre. La oscuridad comenzó a retumbar, y la risa profunda resonó por toda la finca, como un pacto sellado. El eco de las sombras lo abrazaba, y Miguel se dio cuenta de que la partida apenas comenzaba. ¿Podría enfrentar esa oscuridad, o se convertiría en parte de un legado que estaba condenado a repetirse? La verdad se desvanecía entre las sombras mientras el terror comenzaba a tomar forma. El aire se tornó helado, y los latidos del corazón de Miguel resonaban en su pecho como un tambor al borde del colapso. Miras sombras azotaron las paredes de la habitación, creando figuras grotescas que parecían danzar frenéticamente a su alrededor. La risa del extraño reverberaba contra las paredes, una amalgama de locura y triunfo que lo invadía todo. «¿Qué tienes que hacer, Miguel?», la voz de su madre continuaba sonando en sus oídos, pero se distorsionaba entre los ecos de la risa y los susurros de las sombras. «¿Despierta? Tienes que despertar». Con cada palabra, la presión aumentaba, como si las sombras estuvieran tratando de consumirlo. Miguel sabía que no tenía tiempo para dudar. Se sintió atrapado en una red tejida con los hilos del miedo y la desesperación, pero la luz del altar seguía brillando, un faro en su tormenta. Sus manos temblorosas buscaron el resplandor, y en su mente, surgieron imágenes de alguien que había fallado antes. Recordaba el rostro de su abuelo, atrapado en ese mismo juego, entregando todo por un rayo de esperanza. Miguel apretó los dientes, su decisión se hizo firme, no caería en la misma trampa. «No. No seré un peón», bramó, su voz resonó a través de la oscuridad. En ese instante, la risa se apagó, y un silencio pesado llenó el aire. Las sombras se detuvieron, como si fueran testigos de su desafío. El hombre en la esquina se movía, su expresión de sorpresa girándose en una mueca de ira. «No comprendes lo que has desatado», se acercó lentamente, no con prisa, sino con una confianza inquietante, como si cada paso estuviera cargado de poder. «Esa luz no es tu amiga, chico. Te consumirás en ella como lo hicieron antes». Los gritos de su madre resonaron de nuevo, ahora más claros. «Miguel, no estás solo. Busca la verdad detrás del altar». Las palabras flotaban en su mente, y con ellas, la imagen de aquellos símbolos en el suelo se adueñaron de su visión. «Es un mapa. Una historia», pensó, sacando fuerzas de lo profundo de su ser. Cada figura antigua parecía llamarlo, y él podía sentirlas vibrar, lentamente tomando forma en su conciencia. Se colocó en pie, encontrando en el suelo la dirección, como un calabozo lleno de secretos esperando ser desenterrados.
No importa lo que seas o lo que haya pasado antes. Estoy cambiando las reglas, gritó hacia el extraño, y con la declaración, el altar brillaba más intensamente, llenando los espacios vacíos con luz. Las sombras comenzaron a retroceder, ahogadas por el resplandor, como si el sol naciente estuviera despojando de su poder a la oscuridad. El hombre mostró los dientes, impasible. Los guardianes nunca se liberan sin un precio. ¿Estás listo para pagarlo? La pregunta flotó en el aire, cargada de significado ominoso. Miguel miró a su madre, sufriendo en la penumbra, y comprendió, el precio era mucho más de lo que podría imaginar. Pero debía actuar. La luz era su única aliada. Sangre por sangre, murmuró el extraño, mirando con avidez a Miguel. ¿Qué harías para salvarla? ¿Estarías dispuesto a ser el próximo guardián? La palabra guardia resonaba en su mente. Miguel sabía que el sacrificio era un eco en su destino, un camino marcado por aquellos que lo habían precedido. Su corazón latía rápido, pero en lugar de miedo, sentía una oleada de resolución. No podía dejar que el ciclo continuara. Lo haré si eso es lo que debo hacer, afirmó, eligiendo el desenlace de su propia historia, aunque el espanto comenzaba a dibujar el futuro que se avecinaba. De pronto, la habitación tembló, y el altar estalló en una luz cegadora mientras las sombras se retorcieron, gritando en cólera. Miguel sintió la energía vibrante fluir alrededor de él, una tormenta a punto de desatarse. La figura del extraño se desvanecía en medio del caos, pero su risa permaneció, burlona y agazapada. Entonces, de la oscuridad, surgió una forma alargada, como un espectro que se retorcía, buscando liberarse de sus cadenas. Miguel sintió la presencia, era algo familiar y aterrador. Se dio cuenta que aquello que se estaba acercando no solo desenterraría secretos, sino que también buscaría sangre. ¿Quién eres?, gritó Miguel, el pánico surgiendo en sus ojos. Pero antes de que la sombra respondiera, un grito desgarrador cortó el aire, el terror que había jurado combatir ahora regresaba, más voraz que nunca. La oscuridad se abalanzó sobre él. ¿Podría Miguel enfrentarse a lo que ya había sido parte de su familia? La verdad estaba allí, esperando en las sombras, y pronto la revelación derribaría cualquier esperanza que le quedaba. Las sombras se agitaron con una ferocidad desconcertante, como si tuvieran vida propia. Miguel sintió que la oscuridad lo rodeaba, un abrazo helado que le robaba el aliento. Los ecos de su propio pánico retumbaban en sus oídos. Desesperado, giró su cabeza hacia la luz del altar, esa llama que parecía desafiar a la oscuridad que le acechaba. Sabía que no podía retroceder, no podía permitir que lo atraparan como a tantos antes que él. «Mamá», su grito atravesó la penumbra. Pero la sombra se acercaba, y entre susurros grotescos, comenzó a tomar forma. Una figura anciana, con el rostro demacrado y ojos vacíos que parecían arrancarle un trozo del alma, emergió. Era un reflejo de su abuelo, pero retorcido por el sufrimiento y la desesperación. Miguel, la voz era una mezcla de dolor y rencor. «Te has precipitado en lo que no comprendes. Estos no son solo sacrificios, son cadenas que nunca se rompen». El corazón de Miguel se detuvo por un instante, el pasado lo arrasó. Recordó a su abuelo hablando de la familia, de secretos y de sacrificios que había hecho para protegerlo. La risa del extraño resonó en su mente como un eco de advertencia. «La verdad está oculta detrás de esta historia, y es un precio que debes pagar». ¿Este espectro era la manifestación de su destino? ¿Una burla de todo lo que creía? Con cada paso que la sombra daba, Miguel sentía que su voluntad se desvanecía, arrastrada por el vórtice de terror que lo atrapaba. ¿Te has preguntado por qué estamos atados? «¿Por qué el ciclo nunca acaba?», dijo la figura, extendiendo su mano. «Porque cada nuevo guardián se alimenta de la desesperación de los antiguos, y así, el juego continúa». Miguel sintió una oleada de rabia y dolor. No podía dejar que esto siguiera. Nunca. Se acordó de su madre, de su sacrificio, de su lucha. «No seré parte de esto», gritó con todas sus fuerzas. Se plantó firmemente, tomando la luz del altar por dentro, sintiendo como su energía intensificaba el brillo. «Solo hay una forma de romper la cadena», dijo el espectro con una sonrisa retorcida. «¿Estás listo para perderlo todo, incluyendo a los que amas?». Esa sugerencia lo paralizó momentáneamente. Miguel sabía que la sombra intentaba quebrarlo.
Con determinación, alzó la mano hacia la luz que emanaba del altar, sintiendo su calor envolvente. Los símbolos comenzaron a brillar intensamente, resonando bajo sus pies, llenándose de vida. La sombra retrocedió, gritando en agonía. No puedes destruir lo que ya está dentro de ti, Miguel. Estás condenado a cargar con esto por siempre. No me vencerás, su voz temblaba, pero la furia en su interior ardía como un fuego inextinguible. Sintió como la presencia familiar se desvanecía lentamente, desvaneciéndose como un sueño. La figura espectral se retorcía, gritando por la intensidad de la luz. Las sombras alrededor empezaron a desvanecerse, incapaces de soportar el resplandor. Con un último empujón, Miguel lanzó toda su energía hacia el altar. El brillo estalló en una onda expansiva, rompiendo el silencio del terror. Las sombras fueron arrastradas en un remolino de luz y gritos, y cuando la claridad comenzó a reinar, Miguel cayó de rodillas, respirando profundamente, sintiéndose agotado pero victorioso. Sin embargo, un silencio inquietante se instaló. La risa burlona del extraño dejó un eco en el aire, como un inminente presagio que jamás se iría. Miguel miró a su alrededor, sintiendo la fría caricia del viento sobre su nuca. ¿Ganamos? ¿O solo hemos comenzado a jugar?, murmuró, con un escalofrío recorriendo su espalda. Pero en lo profundo de su ser, sabía que esto no había terminado. La oscuridad seguía acechando. Y justo cuando pensó que la calma había llegado, un fuerte golpe resonó detrás de él, como una puerta abriéndose. La luz titiló y las sombras empezaron a concentrarse nuevamente, tejidas en un patrón nuevo. Miguel comprendió que algo aún más siniestro estaba a punto de revelarse, y su mundo pronto cambiaría para siempre. Miguel apenas se recuperaba del impacto de la luz cuando la puerta, que había creído cerrada para siempre, se abrió de golpe ante él. El aire se tornó denso y pesado, como si la atmósfera misma estuviera a punto de estallar. Una neblina oscura emergió de la rendija, viciada y torcida, envolviendo el espacio inmediatamente. Miguel intentó girarse, pero su cuerpo parecía adherido al suelo. Sentía la mirada de algo que había estado esperando su debilidad. El sonido del chirrido de la puerta se transformó en un murmuro que parecía llamar su nombre, entrelazado con lamentos apagados y ecos de un dolor antiguo. Miguel Ben resonaba en su mente, un canto hipnótico que prometía revelaciones, pero también peligro. Como si de un lazo se tratara, la puerta abierta parecía ser un portal a mundos desconocidos, a secretos prohibidos. Cada vez más, la sombra, ahora casi corporeizada, empezaba a dibujar un círculo alrededor de su figura, pulsando con una energía que le oprimía el pecho. Miguel cerró los ojos por un instante, buscando aferrarse a un recuerdo positivo, una imagen de su madre sonriendo, de días tranquilos. Pero en este rincón maldito, incluso los recuerdos eran vulnerables. La neblina comenzó a susurrar cosas inquietantes, recordándole los sacrificios de su familia, las promesas no cumplidas y las sombras que cargaban en silencio. Todo ha sido en vano, decía una voz, susurrante y áspera. No puedes escapar de lo que eres, de lo que estás destinado a ser. Con cada palabra, el terror crecía en su interior. ¿Qué significaba eso? ¿Qué destino tan horrible le había sido designado? Abriendo los ojos, Miguel se vio incapaz de huir. La puerta lo llamaba, irresistiblemente, como un imán del que no podía zafarse. De repente, la figura de su abuelo apareció en su mente, incidida con la sombra difusa. La imagen se retorcía, como si luchara al mismo tiempo contra la desesperación y la esperanza. Si no rompes el ciclo, nunca serás libre, resonó de nuevo la voz. La verdad es que hay muchos como tú, guardias y víctimas en un juego eterno. Miguel sintió el terror escalar en su corazón. El espectro de su abuelo era solo un símbolo de lo que podía convertirse, el último eslabón del ciclo. Una oleada de terror lo sacudió. ¿Y si nada lo que hacía serviría de algo? Por un instante, sintió que todo se perdía, el altar, la luz, su madre. Todo era una ilusión que se disipaba entre la neblina. Pero cuando la desesperanza comenzaba a invadirlo, una chispa de rebelión creció en su interior. ¿Por qué tenía que ser así? Con un grito que resonó entre los ecos de la oscuridad, Miguel se encontró a sí mismo avanzando hacia la puerta. Las sombras se agitaron, girando a su alrededor como un torrente enloquecido. Clavó sus pies en el suelo, liberando su energía más profunda, sintiendo como la luz del altar lo envolvía nuevamente.
Mientras se acercaba a la puerta, notó que los símbolos comenzaron a reaccionar, brillando intensamente como si reconocieran su determinación. Sin embargo, algo o alguien lo detuvo. La benignidad del altar fue sustituida por un grito sincopado que helaba la sangre. Las figuras emergieron de la neblina, visiones de aquellos atrapados en el ciclo, rostros familiares atormentados que imploraban ayuda. «No entres», gritaban al unísono, sus voces chocando en un dolor insostenible. Miguel se detuvo en seco, el dilema apretando su corazón. Debía seguir adelante y romper el ciclo, arriesgando no solo su vida, sino también el sufrimiento de muchos otros. ¿O era mejor desistir y permitir que la oscuridad siguiera su curso? En ese instante, con su destino en juego, su mente palpitaba como un tambor frenético. El futuro se desdoblaba ante él, lleno de posibilidades terroríficas. Pero entonces, un destello de luz surgió al fondo de la habitación, una señal que podría cambiarlo todo. «Esto no ha terminado», susurró una voz familiar desde la luz. «¿Estás listo para enfrentar la verdad?» Miguel supo que tenía que decidir. Las sombras estaban más cerca que nunca, y a su alrededor, una multitud de voces lamentaba la inminente tragedia. Con el corazón en un puño, dio un paso más hacia la puerta, sintiendo el tirón del destino a su espalda. Pero antes de que pudiera cruzar, todo se desvaneció, dejando a Miguel solo en la oscuridad, preguntándose si alguna vez escaparía de su inevitable legado. El eco de una risa burlona resonó otra vez, un recordatorio escalofriante de que, quizás, él no era el único que deseaba escapar. «¿Quién es el verdadero prisionero?», murmuró la voz en la penumbra, mientras la oscuridad se cerraba sobre él con más fuerza. El frío acariciaba la piel de Miguel como si la neblina misma se hubiera transformado en dagas invisibles. El silencio era sepulcral, abrumador. Ya no había ecos ni susurros, solo su respiración entrecortada retumbando en sus oídos. Sintió como el sudor le empapaba la frente, y una ansiedad apretaba su pecho como una garra. La visión de la puerta estaba borrada por la oscuridad, pero sus instintos le decían que debía alejarse, retroceder. De pronto, un agudo susurro rompió el silencio: «No puedes escapar, nunca lo harás». La voz era un eco familiar, una que había escuchado de niño. Se esforzó por recordar quién era. De repente, la imagen de la abuela se proyectó en su mente. Ella siempre le advertía sobre los peligros de lo desconocido. «El miedo es una raíz antigua, Miguel», decía, «y si la alimentas, crecerá hasta devorarte». Una punzada de tristeza se mezcló con el terror cuando recordó su voz. ¿Estaría ella ahora en aquel ciclo sin fin, atrapada como él? La oscuridad lo envolvía más y más. Miguel sintió la presión en su mente, como si algo lo estuviera empujando hacia el abismo. Pero entonces, la luz titilante volvió a brillar en una esquina de su visión. Tenía que ser la salida, la solución, la promesa de libertad. Sin pensarlo, dio un paso. Solo que ahora las sombras estaban más agudas, más feroces. Susurros caóticos llenaban el aire, se entrelazaban con el murmullo de su propio nombre. «Miguel, no». Sonó otra vez. Era la voz de su madre. Una mezcla de rabia y miedo lo invadió. «Detente. Vive». La imagen de su madre, de su sonrisa cálida, lo empujó a avanzar. Pero las sombras estaban ahí, más físicas que nunca. Al girarse, vio rostros distorsionados que emergían del vacío. Algunos eran familiares, otros eran criaturas en sus peores pesadillas. «No», gritó, cubriéndose con las manos como si eso pudiera protegerlo de lo irremediable. Un abismo de dudas se abrió bajo sus pies. Miguel sintió que la decisión se acercaba, casi como una elección a vida o muerte. Las visiones en la oscuridad lo miraban fijamente. Podía sentir sus mentes, su desesperación. Eran las almas de aquellos que habían fracasado, que habían sucumbido al mismo ciclo. «Rompe la maldición», decían al unísono, pero su tono carecía de esperanza. «Esto solo es el principio». Fue en ese instante, cuando la luz se expandió, que comprendió que no se trataba solo de su vida, sino de un trasfondo ancestral. Una historia compuesta por los sacrificios de generaciones. Miguel era más que un simple chico atrapado en un tiempo y lugar. Era la última pieza en un rompecabezas de horror y dolor. Debo hacerlo», susurró para sí mismo, sintiendo el ardor de su propio coraje acercándose. «No puedo dejar que esto siga».
Pero, antes de que pudiera formular el siguiente paso, la voz de su abuelo resonó de nuevo, más potente que nunca: no te lleves a nadie contigo, Miguel. El impacto de sus palabras trascendió el espacio y tiempo. La figura del abuelo emergió del caos, su rostro fúnebre y grave. La neblina se tornó más intensa. Recuerda, la advertencia se escabullía entre las sombras. Miguel comprendió que cualquier movimiento en falso podría sellar su destino y el de aquellos a quienes amaba. Entonces, el susurro de la abuela, suave y decidida, llegó justo a su lado: libera a aquellos que buscan. Pero cuida lo que es tuyo. Miguel sintió una mezcla de valentía y temor. Con un nuevo propósito, se lanzó hacia la luz, no para escapar, sino para confrontar ese oscuro legado que tanto lo asediaba. Pero de repente, la oscuridad se partió, revelando una figura titánica. Era una representación de lo desconocido, un ser hecho de pura desesperación. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra se abalanzó sobre él, una bruma lenticular repleta de odio emanando de sus entrañas. Se acabó el tiempo, Miguel. Has ido demasiado lejos. En ese momento, sintió que la tierra temblaba y se abrió bajo sus pies. La luz titilante se convirtió en un vórtice cegador. La pregunta que lo acompañaba desde el principio retumbó: ¿estás listo para perderlo todo? La risa burlona resonó de nuevo, y, en un abrir y cerrar de ojos, la habitación se desvaneció, dejando a Miguel en la nada. Con el pulso enloquecido y el miedo corrosivo, comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. En la presión de la muerte y el legado, una única pregunta inundó su mente: ¿qué estaba dispuesto a sacrificar? La oscuridad a su alrededor se tornó opresiva una vez más. La respuesta lo acechaba, pero el miedo estaba más vivo que nunca. La nada se retorcía a su alrededor como un paisaje de pesadilla. Miguel sintió que el tiempo se estiraba y comprimía, como si el mismo aire intentara apresarlo en una red de sombras. En un desespero casi animal, se quedó inmóvil, buscando sentido entre las formas que lo rodeaban. Era como si la penumbra tuviera vida propia, palpando su piel, susurrándole secretos irreverentes. Tienes que liberarte. Descubrir la voz resonaba, familiar y distante, un eco de su conciencia en plena descomposición. Pero, ¿liberarse de qué? ¿De quién? Las preguntas punzaban su mente mientras oscuros recuerdos se fusionaban con la duda. Miguel empezó a recordar sucesos de su infancia, cuentos sombríos que su madre le narraba al caer la tarde. Realidades de seres que se alimentaban de los miedos, de cómo ciertas linternas encendían la luz no solo en el camino, sino también en las almas. Los que titilan solo en las noches, recordaba, y su estómago se revolvía. Un destello llegó a su mente. La luz. La luz que había visto antes. Sin pensarlo, la instintiva necesidad de alcanzar esa claridad lo empujó hacia adelante. Pero justo entonces, el aire se volvió aún más denso. Una risa burlona se disipó en la oscuridad. ¿De verdad creías que sería tan fácil? A su alrededor, la sombra titánica tomó formas aún más grotescas, rostros conocidos que retorcían sus bocas en muecas de desdén. No. Déjenme en paz, gritó, pero las palabras se perdieron en el eco de su propia desesperación. Las almas atrapadas lo miraban, aunque sus ojos no tenían brillo. Eran como espejos rotos de una tragedia conocida. Ellos eran los sacrificios, las advertencias y, a la vez, el peso que cargaba. Una sensación de ahogo lo invadió. Tentáculos de oscuridad se aferraban a sus piernas, queriendo arrastrarlo hacia un lugar donde sus peores temores se cumplirían. ¿Por qué estás tan asustado, Miguel? Una voz delicada, casi inocente, emergió de la confusión. Era su abuela, una presencia cálida entre la tormenta fría. No temas, niño. El viaje comienza ahora. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro entre la cacofonía. Escucha los lamentos, sanarás al romper las cadenas que te atan a este terror. Nadie puede hacerlo por ti. El consejo flotó en el aire. Mientras sus palabras reverberaban, algo en su interior comenzó a despertar, una pulsación que resonaba con la luz lejana. Miguel reunió su valor y recordó las historias. Ellas trataban de poder, de lo que una vez se había perdido en el camino. Se concentró en lo que verdaderamente quería, rescatar a las almas condenadas y liberarse a sí mismo. Pero a su alrededor, las sombras crecían en furia.
Todo parecía que se desmoronaba en una tormenta de terror. «Rompe el ciclo», gritó, y esa chispa de verdad le ardió en lo profundo del alma. Convocando su energía, extendió los brazos. «Yo soy más que tú». La oscuridad retrocedió un instante, titubeando ante su desafío. En ese breve momento de debilidad, una luz se proyectó sobre él. Era cálida, vibrante. Era la luz que había buscado. Miguel se arrojó hacia ella, pero al hacerlo, una mano helada lo agarró del tobillo, deteniéndolo. «No te dejaré ir, Miguel. Nunca dejarás de pertenecerme». La voz era ahora un rugido, una tempestad de desesperación. Miguel sintió el tirón intenso, pero no podía retroceder. Apretó los dientes y con un grito de fuerza, se liberó, arrojándose hacia la luz como un náufrago que busca aire. Pero el momento crucial había llegado, comprendía que para escapar de su horror, debía llevar a los otros con él. Las sombras a su alrededor se convulsionaban, y en su lucha mental, el pánico se apoderó de él. «No puedo dejar a nadie atrás», gritó, mientras los rostros suplicantes lo rodeaban. Las sombras gritaron, pero Miguel se mantuvo firme, consciente de que el verdadero desafío no era solo salir, sino ayudar a aquellos que estaban atrapados como él. Y en ese instante, el aire se electrificó, la frontera entre la esperanza y el terror estaba a punto de romperse. Cuando finalmente se encontró al borde de la luz, cuestionándose si podía verdaderamente hacerse cargo de esos tiempos oscuros, todo se volvió negro de nuevo. La risa de esa voz ominosa resonó en sus oídos. «Te arrepentirás de esto». La oscuridad lo consumió una vez más, llevándolo a una nueva dimensión de horror. En ese silencio, en el abismo profundo de su elección, la pregunta penetró su corazón: ¿podría realmente ayudar a los que había dejado atrás? Su destino pendía de un hilo, y la respuesta aguijoneaba la conciencia. La batalla no había hecho más que comenzar. La oscuridad lo envolvió nuevamente, fría y sofocante. Miguel sintió como su corazón palpitaba con fuerza, como si quisiese escapar de su pecho. El eco de la risa ominosa resonaba en su mente, un recordatorio constante de que la lucha aún no había terminado. La luz que había vislumbrado se alejaba, y la desesperación llenaba el espacio a su alrededor, haciéndolo sentir más pequeño. «¿Dónde estoy? ¿Qué es esto?», murmuró, con la voz quebrada. No había respuesta, solo el silencio que lo sepultaba. Entonces, un leve murmullo comenzó a formar palabras a su alrededor, como un murmullo distante que venía de las sombras mismas. «Estás en lo profundo, en el lugar donde los pobres almas buscan redención». Las voces eran múltiples, un castañeteo de lenguas desencajadas. Como un cántico trágico, comenzaron a narrar historias de sufrimiento y desespero, de pactos oscuros y secretos enterrados en la tierra. Miguel quiso mantenerse lejos de aquellas historias, pero el interés lo atrapó. En su corazón sentía la necesidad de entender, de conectar con aquellos que lo rodeaban. Pronto, las sombras comenzaron a formarse en figuras, espectros con rostros desgastados por el dolor. Eran personas que había conocido, amigos perdidos, familiares desaparecidos. Sus ojos eran ventanas a un abismo de tristeza. Uno de ellos se acercó, su rostro familiar distorsionado por el sufrimiento. «No olvides lo que has dejado atrás, Miguel», susurró la figura, y el aliento que emanaba era como una ráfaga helada. «Nosotros también reivindicamos la luz». «No. Ustedes están aquí conmigo», gritó, sintiéndose impotente mientras luchaba por mantener la imagen de esas almas a distancia. Pero el arrepentimiento lo invadió, la culpa le mordía las entrañas. «No puedo hacerles esto. No puedo dejarlos atrás». Sin embargo, las sombras parecían debatirse entre la esperanza y la desesperación. «El ciclo no se rompe solo. Debes mirar hacia adentro. Cada recuerdo puede liberarte o encadenarte», advirtió una anciana cuya apariencia se asemejaba a la suya, un reflejo desgastado del propio ser. «¿Te atreverás a confrontar tus peores miedos?». Miguel vaciló. Imágenes de su infancia comenzaron a desbordar su mente, el momento en que había mirado al abismo de su propia realidad, el amor perdido, las promesas no cumplidas. Ahí estaba también el eco de la sombra que había enfrentado años atrás, su mayor miedo, el que lo había llevado a esta espiral de pesadilla. «El miedo no define mi vida», exclamó, mientras la luz que había sentido se encendía nuevamente en su interior. Pero las sombras no se rendían, se abalanzaban sobre él,
queriendo arrastrarlo de vuelta al pantano de su sufrimiento. «Míranos. Mírate. Eres parte de esto, no lo olvides». La alta tensión en el aire se sentía como un resorte listo para estallar. Miguel cerró los ojos y dejó que sus recuerdos fluyeran en su mente como corrientes de agua. Enfrentó los rostros que lo juzgaban, susurros constantes que se unían al grito de su corazón. La clave estaba en aceptarlos, en recordar. «Nunca volveré a tener miedo», gritó con una convicción feroz mientras extendía las manos en un gesto desafiante. Las sombras se convirtieron en remolinos de caos, un torbellino que amenazaba con devorarlo. En ese instante, sintió una conexión profunda con cada alma que clamaba por ayuda. Ellos eran su fuerza. Un poderoso resplandor emergió de su pecho, iluminando aquel abismo oscuro. Pero al mismo tiempo, una sombra, más oscura que las demás, se alzó y tomó forma. El rostro del demonio que lo había atado lo miraba con ojos de fuego. «¿De verdad crees que podrías liberarlos a todos? Eso es absurdo». La risa lo atravesó como un relámpago, y las sombras comenzaron a girar a su alrededor, aumentando la presión. El momento crítico se gestaba. Miguel sabía que estaba a un paso de la elección que podría cambiarlo todo. Pero, en su interior, a pesar de la rabia y el miedo, una pregunta persistente resonaba: ¿sería suficiente el poder de la luz dentro de él para enfrentarse a la oscuridad absoluta? El corazón le latía con furia y fuerza. «Debo intentarlo. No puedo fracasar». Con esas palabras como sus armas, se lanzó a la batalla de su vida. Justo cuando pensó que la luz lo consumiría, la sombra invocó un grito ensordecedor, lleno de promesas de caos y dolor. Miguel se encontraba en la cúspide de un enfrentamiento que definiría su destino y el de muchas almas atrapadas, pero en su mente retumbaba una pregunta latente: ¿podría realmente triunfar sobre la oscuridad que él mismo había creado? La batalla estaba en auge y el final era incierto. Con cada latido, la respuesta se hacía más cercana, pero el terror aguardaba en silencio, dispuesto a arruinar todo. ¿Podría su luz ser suficientemente fuerte? Miguel se encontraba al borde del abismo, una intensa lucha se mantenía en su interior. Las sombras oscuras danzaban a su alrededor, y el eco de la risa burlona aún resonaba en sus oídos. Sin embargo, una chispa de determinación comenzó a arder en su pecho, iluminando su camino con una claridad que desafiaba la oscuridad que lo envolvía. «No puedes vencerme», gritó, su voz resonando con una fuerza renovada. Con cada palabra, la luz que emanaba de su corazón se intensificó, creando un resplandor que empezó a disipar las sombras a su alrededor. Miguel sintió como el poder del altar, el amor de su madre y las memorias de su abuelo fluyeron a través de él, arremolinándose como un torrente vital. Las sombras se retorcieron, todavía hambrientas de desesperación, pero Miguel no iba a dejar que la locura lo consumiera. Recordó las advertencias de su abuela, sobre el miedo, sobre cómo permitir que ese sentimiento lo dominara significaba perderlo todo. «No seré parte de tu juego», afirmó con voz firme. «Soy más que tu presa». A medida que se mantuvo firme, las figuras atrapadas en la neblina comenzaron a acercarse, sus rostros paralizados por la angustia. Miguel sintió su dolor, pero también sentía la conexión que compartían, una conexión de lucha y esperanza. «Unámonos», exclamó, extendiendo sus manos hacia las almas perdidas. Las sombras, al principio escépticas, comenzaron a fusionarse con la luz que irradió Miguel. Un torbellino de energía brotó a su alrededor, como si el destino mismo estuviera reescribiendo la historia ante sus ojos. La sombra del demonio, furiosa y aterradora, trató de deshacerse del resplandor, pero la luz de Miguel solo aumentó. «Todos merecemos una oportunidad», gritó mientras sentía que las energías oscuras empezaban a desvanecerse. Las sombras, ansiosas por liberarse, inesperadamente respondieron a su llamado. «Te lo llevamos», gritaron, y con un movimiento colectivo de desesperación y anhelo, se unieron a él, iluminando la habitación con un brillo casi celestial. Las cadenas que las mantenían cautivas comenzaron a romperse, liberando un eco de risas y sollozos de aquellos que finalmente encontraban la paz. El poder del altar resonaba con fuerza, y el vórtice de luz floreció, arrastrando a las sombras en un potente giro hacia la liberación. Miguel pudo sentir el abrigo de las almas que una vez habían estado atrapadas, ahora agradecidas y rejuvenecidas. Con cada segundo que pasaba, la oscuridad cedía, incapaz de sostener su dominio contra la fuerza del amor y la unidad de aquellos que habían sufrido. El demonio, consumido por la luz,
dejó escapar un grito lastimero, una mezcla de rabia y resignación. «Nunca acabarás con mi legado», resonó su voz, pero fue apagada por el brillo abrumador que rodeaba a Miguel. Con un último esfuerzo, Miguel dirigió sus manos hacia el altar, impulsando la energía concentrada en su interior. «Libertad», gritó, y, con un estallido de luz, la habitación se llenó con un resplandor intenso que iluminó cada rincón oscuro. La sombra finalmente se desvaneció, llevándose consigo los ecos de su historia y todos los pactos malditos que habían ligado a su familia. Un silencio profundo se apoderó de la finca, un silencio lleno de esperanza y redención. Miguel cayó de rodillas, agotado pero lleno de satisfacción, mientras las almas, ahora libres, se desvanecían como pequeñas motas de luz en la brisa nocturna. El peso de generaciones de sufrimiento había sido aliviado, y a su alrededor, la finca maldita comenzó a transformarse. Las paredes crujían, pero ya no en agonía, era como si estuvieran respirando un nuevo aire. «¿Madre?», Miguel murmuró, con el corazón en un puño. En ese instante, sintió una presencia cálida y familiar a su lado. Al mirarla, vio a su madre sonriendo, liberada de la oscuridad que la mantenía cautiva. Miguel se levantó, y con lágrimas en los ojos, corrió hacia ella para abrazarla. «Lo lograste, hijo». «Lo has hecho», dijo ella, sus ojos brillando con orgullo. Miguel sintió que, de alguna manera, el ciclo se había cerrado. Ya no era un peón en el juego de la oscuridad, sino un guerrero que había reclamado su destino. Con su madre a su lado, supo que había aprendido una valiosa lección: la luz siempre prevalecería, siempre, aun en los momentos de mayor oscuridad. Y así, juntos, salieron de la finca maldita, dejando atrás las sombras del pasado. Era un nuevo comienzo, un renacer lleno de posibilidades. Mientras el sol salía en el horizonte, Miguel sonrió, sabiendo que había enfrentado sus propios miedos y había triunfado. La historia de su familia, ahora liberada, comenzaría de nuevo. Pero antes de cerrar este ciclo, necesito que hagas algo importante. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Y si este increíble final te ha sorprendido, dale al botón de like ahora mismo. Tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a llegar a más personas. No se olviden de inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre lo que acaba de suceder. ¿Qué piensan sobre el destino de Miguel y su familia? Quiero saberlo todo. Y por último, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta impactante conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperes ni un segundo más.